En la historia, lo terrenal y lo divino siempre ha tenido una conexión estrecha. La antigua Grecia no es la excepción. Los dioses griegos movían los hilos para regir todo lo que rodeaba al hombre, y el hombre hacía lo posible para complacerlos. Desenredemos juntos este hilo de la historia, viajando a la antigua Grecia para descubrir las historias, rituales y fiestas de los principales dioses olímpicos. Figuras que inspiraron arte, arquitectura y culto. Prepárate para descubrir el vínculo entre las poblaciones y los dioses. En un mundo donde los rayos del sol, el estruendo del trueno, el susurro de la brisa del mar, no son simplemente fenómenos naturales, sino la manifestación viva de dioses que habitan más allá de las nubes y del horizonte. Cada sacrificio, cada procesión, cada vaso de vino derramado tiene un significado profundo. Conecta a los mortales con lo divino. Es necesario mencionar que los griegos creían que los dioses tenían control sobre la naturaleza, la sociedad, el destino y aspectos vitales como la guerra, la fertilidad y la justicia, por lo que su favor era esencial para el bienestar individual y colectivo. Los diferentes dioses recibían ofrendas, rituales específicos y asociaciones simbólicas que reflejaban su dominio, influyendo en el comportamiento y las decisiones de las personas. La vida religiosa giraba en torno a los rituales. Zeus. Zeus era el rey de los dioses, señor del cielo, del rayo y del trueno, el que mantenía el orden del universo. Amo y señor del Olimpo. Arrebató el trono a su padre Cronos y repartió el mundo con sus hermanos Poseidón y Hades. Como figura central del panteón, su culto implicaba reconocimiento de su poder supremo. Hay que tener en cuenta que, a pesar de ser el principal dios griego, estaba mucho más humanizado e incluso fue descrito como un oportunista y una entidad dada al engaño, sobre todo adoptando la forma de otros seres, además de mantener múltiples relaciones amorosas con otras diosas, ninfas e incluso mujeres mortales. En honor a Zeus se llevaron una fiesta que unía a gente de todas partes de Grecia, las Olimpiadas, realizado cada 4 años en el gran santuario dedicado a Zeus en Olimpia. Era una competencia deportiva para honrar su figura y en la cual se sacrificaban 100 bueyes en honor al dios al final de cada certamen. Durante los juegos se promulgaba una tregua sagrada para permitir que los atletas viajaran con seguridad y era parte de un festival religioso en honor a Zeus. Hacia el año 393 después de Cristo, el emperador Teodosio I prohibió los Juegos Olímpicos porque los consideraba una celebración pagana, en su afán de establecer el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Hera, considerada como la reina de los dioses y del cielo, aunque se la retrataba con una naturaleza vengativa, en especial contra las amantes de su esposo y sus hijos ilegítimos, se le asociaba con el matrimonio, la maternidad y la protección de las mujeres durante el parto. Los animales sagrados de Hera eran la vaca y el pavo real. Es la madre de varios dioses, incluyendo a Ares, el dios de la guerra, Hebe, diosa de la juventud, y Hefesto, dios de la forja. En su honor se celebraban los Juegos Ereos o la Heraia, que consistía en una carrera a pie para mujeres vírgenes, organizada cada 4 años en el estadio de Olimpia, 2 semanas después de las competiciones masculinas. Solo podían participar mujeres vírgenes organizados categóricamente de acuerdo a la edad. Las ganadoras recibían coronas de olivo, granadas y la carne de un animal sacrificado en honor a Hera. Al ser la diosa del matrimonio, los rituales nupciales se realizaban en su honor para asegurar la prosperidad y la fidelidad en el matrimonio. Los rituales de bodas para Hera se realizaban en 3 días, que incluían sacrificios, un baño ceremonial y festejos. La novia
preparada en casa de su padre, se cortaba el pelo y ofrecía sus juguetes de infancia como símbolo del fin de su niñez, mientras que un mechón de su cabello se ofrecía a los dioses para simbolizar su paso a la edad adulta y su misión al marido. Después de la ceremonia, se servía un banquete, al que le seguía un ritual de baño para la novia en aguas sagradas, simbolizando su purificación y fertilidad. Poseidón. Esta deidad tiene el poder de controlar la furia de las aguas, aparte de ocasionar terremotos a placer. Su símbolo principal es el tridente. Se convirtió en el señor de los mares después de la derrota de los titanes. Era conocido como el creador de los caballos y el patrón de su cría. En su aspecto benévolo, Poseidón se concebía creando nuevas islas y ofreciendo mares en calma. Pero cuando se enfadaba o era ignorado, hendía el suelo con su tridente y provocaba manantiales caóticos, terremotos, hundimientos y naufragios. Los marineros oraban a Poseidón para tener un viaje seguro, a veces ahogando caballos como sacrificio. En honor a este dios, también se llevaban los Juegos Ístmicos, llamados así porque se celebraban en el Istmo de Corinto. Los Juegos Ístmicos tenían lugar cada 2 años en primavera y duraban varios días, y el programa abarcaba certámenes como carreras, pentatlón, y con el paso del tiempo se fueron añadiendo competiciones musicales y poéticas. Durante los juegos se celebraban rituales religiosos que incluían libaciones, es decir, se derramaba vino en honor a los dioses, sacrificios y una procesión en honor de Poseidón, Anfitrite, Leucotea y Palemón. Atenea. Los relatos cuentan que nace directamente de la cabeza de Zeus, una vez que éste se tragara a su madre. Atenea surgió con la ayuda de Hefesto, quien abrió la cabeza de Zeus. De ahí sus grandiosas habilidades para las ciencias y la estrategia, dotes que le servían también en el campo de batalla, donde era una guerrera implacable. Las celebraciones en honor a la diosa griega de la sabiduría, que incluían festividades como las Panateneas, realizados en Atenas, consistían en sacrificios, procesiones, ofrendas, como el peplo, que era un manto bordado que se le entregaba a su estatua, himnos y actos de gratuidad. Los devotos hacían ofrendas en su altar, que podrían ser variadas. En las celebraciones se incluían grandes vasijas de metal para transportar vino y aceite de oliva. Para honrarla en la actualidad, se pueden realizar ofrendas como aceite de oliva, incienso, flores, plumas o simplemente actos de gratitud y compromiso con el conocimiento y la sabiduría. Hades. Hades era un dios tan temido que hasta decir su nombre en voz alta causaba miedo, por lo que los griegos le asignaron sobrenombres como Tonio, que quiere decir subterráneo, o Polydecmon, que significa el que recibe a muchos. En su caso, recibe a todos. Era el único que no vivía junto al resto de divinidades en el monte Olimpo. Su reino se localizaba en el oscuro inframundo, morada de los muertos, y que se encontraba oculto bajo tierra. Era un lugar lúgubre y peligroso, del que nunca se podía escapar. Hades encarnaba el inevitable final de la vida. Pero Hades no era un dios maligno, sino la deidad oscura e imparcial del equilibrio y la justicia en el reino de los muertos. Aunque no existían muchos templos dedicados en exclusividad al dios Hades, los antiguos griegos le recordaban durante los ritos funerarios de sus seres queridos. Los sacrificios se llevaban a cabo en el altar de Hades. Para él, ovejas macho de color negro. Las ofrendas y rituales a Hades y Perséfone debían hacerse en mitad de la noche, cuando la oscuridad era mayor. Para que el resultado fuera aún más espectacular, los sacerdotes vestían ropas negras y el interior del recinto permanecía levemente iluminado. Artemisa, hija de Zeus y Leto, y hermana gemela de Apolo. Se le consideraba protectora de la naturaleza,
se la representaba como una cazadora soltera con arco y flechas, acompañada de perros de caza y ciervos, y era protectora de los jóvenes, los animales salvajes y los nacimientos. En honor a la diosa, se realizaba la fiesta de Brauronía, un festival celebrado cada 5 años en Braurón, Ática. Dentro del festival se realizaba el ritual llamado Arcteia, en el que niñas entre 5 y 10 años, vestidas de azafrán, imitaban a osos para aplacar a la diosa después de que se matara un oso en su santuario. La festividad también incluía procesiones, juegos atléticos, banquetes y carreras de caballos. Apolo. En los relatos de la mitología griega, el dios Apolo representaba la perfección y la belleza. De los hijos de Zeus, Apolo fue el más influyente de todos ellos. No solo era el dios del sol, sino también de las enfermedades y la sanación, de las plagas y de los antídotos contra ellas. Esta deidad es el equilibrio perfecto entre lo saludable y lo insano. Apolo jugó un papel trascendental durante la guerra de Troya. Cuando el rey de esta ciudad negara a los dioses las ofrendas prometidas, fue él quien liberó una peste mortal sobre Troya. En honor a Apolo, se llevaban varias celebraciones como los Juegos Píticos, que eran celebrados en Delfos. Incluían competencias atléticas y musicales, con un premio de corona de laurel. Las Targelias, que era una fiesta de primavera dedicada a la purificación, y se preparaba un pastel o sopa de cereales llamado Targelos. O la Pianopsia, que era una fiesta otoñal en la que se ofrecía una marmita con legumbres a Apolo. Asimismo, los jóvenes cortaban su cabello para ofrecerlo al dios, sin dejar de mencionar los sacrificios que se realizaban en su honor. Ares. Ares es la contraparte de su hermana, la diosa Atenea. Esta deidad representa el instinto más puro y visceral de la guerra. Es la violencia en su máxima expresión. Es fundador de la ciudad de Tebas, donde habitan los espartanos. Justo en Esparta se rendía culto a una estatua de este dios en la que se le representaba encadenado, como muestra de que el espíritu de la guerra tenía su residencia en esta polis de forma permanente. En honor a Ares se hacían sacrificios antes de la batalla. En otro de sus principales lugares de culto, como Escitia, se le adoraba con la forma de una espada, con la que se sacrificaban caballos, ganado y en algunas ocasiones esclavos. Afrodita. Lujuriosa y llena de pasión. Así es la diosa Afrodita. Esta deidad gobierna sobre todo lo relacionado al sexo y la reproducción. Nace producto del esperma del titán griego Urano, a quien Cronos le cortó los testículos. Emerge del mar directamente como adulta, siendo deseada por muchos hombres desde el primer momento. En ofrenda a Afrodita se llevaban a cabo festivales anuales llamados Afrodisias. Se celebraba en varias ciudades griegas y se hacía para evocar el amor físico y las relaciones de las clases comunes, en contraste con el amor elevado y espiritual. La fiesta comenzaría con el sacrificio de una paloma, ave relacionada con Afrodita, con cuya sangre se purificaría el templo de la diosa. Otras ofrendas podrían consistir en incienso, flores, quizá rosa o mirto, plantas relacionadas con ella, o fuego, ya que durante este festival no se permitía el derramamiento de sangre, excepto el de la paloma. Por este motivo, se le ofrendaban machos cabríos vivos. Este animal estaba identificado con Afrodita, especialmente en su aspecto carnal. Las sacerdotisas tenían permitido tener encuentros sexuales como un medio para alcanzar la trascendencia espiritual. Como ves, los griegos tenían una visión clara, donde el favor de los dioses era elemental. No se podían dejar las cosas al azar, por lo que la próxima vez que veas una escultura, un templo o algún artefacto griego, recuerda que detrás hay cientos de rituales, miles de creyentes
y un mundo donde lo humano y lo divino se entrelazaban. La antigua Grecia no solo creía en sus dioses, los vivía, los veía, los invitaba a su mesa. ¿Cuál es tu dios griego favorito? ¿Qué ritual te hubiera gustado presenciar? Menciónalo en comentarios. No olvides darle like al video, seguirnos, compartir y activar la campanita para seguir desenredando más hilos de la historia. Nos vemos en el próximo video.